Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. En los temas que presentamos en el día de hoy, vamos a hablar un poco de la situación en Cuba. Hoy hay una protesta que está convocada en Cuba, una protesta pacífica. Para tratar de que esa protesta no se llevara a cabo por todo lo que eso implicaba, uno de los principales promotores de la protesta, Junior García, decidió incluso suspender la convocatoria que había para este lunes y en el día de ayer en solitario llevar a cabo una protesta pacífica que no alteraba los derechos de nadie, y resulta que no pudo salir porque todo su vecindario y el entorno de su casa fue rodeado para impedir que una sola persona ejerciera su derecho a protestar pidiendo cambios. Una sola persona. Y eso pasó también con periodistas independientes, con una serie de activistas. A todos les rodearon la casa en el día de ayer. No sé qué va a pasar con la convocatoria que está programada para el día de hoy. Pero de lo que se trata es de pedir cosas muy, muy sencillas, que a propósito quiero compartir la reflexión que hace en el día de hoy Inés Aispun sobre este tema. Ella dice lo siguiente: ojalá la protesta que se lleven a cabo hoy en Cuba sean respetadas por Díaz-Canel y el aparato represor castrista. Perderá otra oportunidad de recuperar un poco la credibilidad y la paz social si decide, como en julio, reprimir al pueblo cubano. Las palabras, los argumentos del gobierno cubano suenan ya tan lejanos y viejos que parecen irreales. Hay una izquierda latinoamericana, pero también en España, cuya visión del futuro se expresa siempre en términos del pasado. Que aquí pongo un punto, porque si bien es cierto, hay que tomar muy en cuenta lo que plantea Søren Kierkegaard, que él dice que si queremos entender el presente, tenemos que estudiar el pasado. Pero el estudio del pasado es para entender el presente, no es para vivir el futuro. No es para vivir el futuro. Entonces, la pretensión de algunos de verlo todo en función del pasado, aun cuando las condiciones han variado seriamente, grandemente, eso es un sinsentido. Es un sinsentido. Atribuir, por ejemplo, una protesta solitaria o una protesta de miles de personas a un supuesto interés del imperialismo por dañar la revolución cubana, eso es una falacia. Eso es una falacia. Al bendito imperialismo no le interesa Cuba para nada. Es más, nunca le interesó Cuba para nada. El bendito imperialismo independizó a Cuba, que no pudo vencer a los españoles. Por sí tuvo un conflicto, una guerra de independencia frente a España que se estancó. Y el bendito imperialismo sacó a los españoles y les regaló Cuba a los cubanos con un cierto acuerdo de interactuación, la enmienda Platt, pero le regaló Cuba a los cubanos. Es decir, el bendito imperialismo no le interesó de que quedarse ahí, que me interesa Cuba, no. Como le interesa, no, le regaló Cuba a los cubanos.
Entonces, ¿cuándo le vuelve a interesar el bendito imperialismo a Cuba? Le vuelve a interesar a Cuba cuando se produce la revolución, pero no le interesa por Cuba. Le interesa porque Cuba entonces, en ese conflicto que fue el conflicto de la Guerra Fría, era la representación de la contraparte, era la representación de la Unión Soviética. Entonces, el interés por Cuba no era otra cosa que la confrontación en nuestro escenario, en el escenario de América, con el imperialismo soviético. Era por eso, era por el imperialismo soviético. El bendito imperialismo, cuando invadió varios países a partir del 1914, que invadió Nicaragua, que invadió Panamá, que invadió Haití, que invadió la República Dominicana, lo hizo por la Primera Guerra Mundial, como un mecanismo para evitar que sus enemigos pudieran atacarle a través de alguno de estos países. Entonces eso fue una medida preventiva. No era un interés en realmente en esos países. Entonces, ¿qué pasó con el bendito interés del imperialismo a partir de la revolución? Bueno, ya aquí lo que interesa es la Unión Soviética. Lo que interesa es la Unión Soviética. Pero después de la crisis de los misiles y después del compromiso de la Unión Soviética, después de la crisis de los misiles, ese interés se fue diluyendo. Lamentablemente eso nos ha perjudicado mucho a nosotros, porque nosotros hemos sido beneficiarios de ese interés, de ese bendito imperialismo, cuando ha sentido en peligro o en competencia sus intereses. Cuando la Revolución Cubana, sí, nosotros tuvimos entonces un programa que desarrolló Estados Unidos para la región, que fue el programa que se desarrolló con la administración Kennedy, por ejemplo, de la política del buen vecino, de una serie de cuestiones que se dieron ahí. Después no volvimos a tener un interés del bendito imperialismo hasta que no se produjo la Revolución Soviética. Cuando se produjo la Revolución Soviética, el bendito imperialismo lanzó el plan Reagan para la cuenca del Caribe y nos benefició muchísimo a todos. Pero ya después que no le interesa a Nicaragua, ni lo que pasa en Nicaragua, ni le interesa lo que pasa en Cuba, porque Cuba no representa absolutamente nada, ningún peligro, nada para el imperialismo. Entonces tampoco está desarrollando planes para el área. Entonces ahí hay una demostración de su desinterés que es pasmosa. Ojalá que viviéramos como en el pasado, que el imperialismo le interesara Cuba y le interesara Nicaragua. No digo de Venezuela, porque Venezuela tiene otro componente. Venezuela tiene grandes recursos naturales. Y a Venezuela le interesa a cualquiera. Venezuela tiene grandes recursos naturales, tiene una industria petrolera, no está en capacidad de desarrollar la tecnología ni los niveles de inversión para poderla explotar. Y ya hay otras cuestiones en Venezuela, pero Cuba, que esto es el imperialismo, que miren que ahora y que quieren derrotar la ridiculez de Nicaragua y que el imperialismo por todas partes ha difundido una promoción mundial contra Nicaragua. Eso es lo que ha llevado a la comunidad internacional a condenar la dictadura de los Ortega, por ejemplo. Es la campaña imperialista. Una campaña imperialista que nada más está en la mente de quienes pretenden ver el futuro con los ojos del pasado, como resalta Inés Ayspun aquí en ese escrito. Entonces, ya veremos qué pasa, pero
evidentemente que son países que lo que están es tratando de vivir en democracia. Ese mismo derecho que tenemos los dominicanos, que vivimos en democracia, que hablamos lo que entendamos, que eso no nos causa ningún tipo de problemas mayores. Desde luego, cuando te hace un comentario, que alguien se siente dolido, no es flores que le va a lanzar, pero eso no tiene que ver con lo que pasa en nada de esos países. No tiene que ver con lo que pasa en nada de esos países. Entonces, vamos a ver qué pasa en Cuba, qué sigue pasando en la Nicaragua de Ortega y Murillo, en esa dinastía ahora ridícula que ha establecido el señor Ortega, y qué sigue pasando con eso. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.